que nos mandaste realmente es muy pequeño. Quien quiera Así es. saber más de ti puede entrar Para que a, averigüe. sí, puede entrar a internet y ver todas tus publicaciones, toda tu Sí, trayectoria, que es muy amplia. Yo nada más voy a leer esto que es una breve sí, síntesis, por favor. Pero bueno, la doctora Josefina MacGregor Gárate, que tiene doctorado, maestría y licenciatura, o al revés, licenciatura, maestría, doctorado, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su adscripción principal es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas de sus publicaciones: México y España del Porfiriato a la Revolución, publicado por el INER en 1992. Revolución y Diplomacia, México y España, 1913-1917, publicado en México también en el 2002. Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida, México, el Senado de la República en el 2004. Sus principales líneas de investigación: Porfiriato y Revolución Mexicana, Historia Política y Diplomática, Enseñanza de la Historia, Historia del siglo XIX e Historia Contemporánea del siglo XX. Es muy cortito tu currículum que estamos presentando ahora, pero cualquiera lo puede ver en las redes, pero sobre todo en internet, para quien quiera conocer un poco más de la doctora. Yo te quiero agradecer mucho, Josefina, la generosidad con que nos has distinguido siempre aquí en el Centro de Estudios. Eres una gran amiga del Centro de Estudios, pero gracias. también personal. Y pues nada, pues tienes la palabra en este tema que, como te comentaba yo un poquito antes, un tema espinoso, quizá un poco controvertido, en fin, y que lleva por título El gobierno militar de Victoriano Huerta. Adelante, Josefina, muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes. Voy a compartir pantalla. A ver. Que te ayude la princesa. Sí, ¿verdad? Ahí Ahí está. está iniciando. Vamos a ver que aparezca. ¿No quiere? Hago clic ahí. No quiere, ¿eh? Está compartiendo la pantalla. Dice que estoy compartiendo la pantalla, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. Ah, sí ven la pantalla. Es que yo no la veo. Ese es el único problema. Vemos a un Zapata, agosto. Ya, nos vamos a la primera. Ya tenemos ahí. Ahí está. ¿Sí? Bueno, pues antes que nada lo que quiero es agradecer esta invitación para participar con ustedes en este curso en línea, que espero esta charla sobre el gobierno de Huerta les pueda resultar de interés. Y por supuesto al Centro de Estudios de Historia de México, que pues como dijo ya el doctor Ramos, tengo una cierta cercanía con él. Desde muy joven tuve la oportunidad de ser becaria del centro para elaborar el catálogo del archivo de Venustiano Carranza. En fin, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Como ya decía el doctor Ramos, este es un tema a veces un poquito complicado y creo que cada vez es menos conflictivo, se acepta más la posibilidad de estudiarlo. Generalmente en la historiografía tradicional, referirse a Victoriano Huerta es plantearlo como el movimiento contrarrevolucionario que se proponía volver al sistema político porfiriano, con todas las implicaciones que esto tenía en términos políticos, sociales, ideológicos. En mi caso, yo trato de presentarlo, de acercarme a él, como un periodo en el que se quiso dar fin al gobierno de Francisco I. Madero, como ustedes saben, concluyó con su vida, y a todo lo que representaba este gobierno maderista en términos de transformaciones, pero no para volver exactamente al pasado porfiriano.
porque muchos de estos hombres de este periodo eran conscientes que sin Porfirio Díaz no podía haber un régimen igual. Pero sí, para dar paso a un régimen que intentaba dar solución a algunos de los problemas que se habían puesto en evidencia con la campaña precisamente de Madero y el proceso revolucionario de 10 a 11 y su breve gobierno. Esto entiendo que lo vieron la semana pasada con Edgar Urbina. Como ustedes saben, seguramente Huerta ha merecido muchos calificativos negativos de carácter personal. Es el traidor, el chacal, el alcohólico o borracho, el marihuano, y también hay términos muy negativos para su gobierno. Siempre es el usurpador, el ilegal, el dictador, ¿no? A ver, yes. Sí se ve. Sí, cambié de diapositiva, sí se ve, ¿verdad? Ahora es una fotografía de Victoriano Sí se ve, Huerta. doctora. Ah, perfecto. Sí, se ve perfecta. Ah, perfecto. Entonces, bueno, este es Victoriano Huerta. La mayor parte de estos calificativos, de estos denuestos, son derivados pues de la propaganda y de la historiografía que se generó precisamente durante el gobierno constitucionalista, que implican pues por supuesto la parcialidad de los enemigos, ¿no? Aunque de alguna manera pues también refleja parte de las características de este personaje, pero que tienden a dar una mirada generalmente maniquea del hombre malvado, el hombre frente a los buenos, que es la que prevaleció en la historia oficial durante mucho tiempo, a grado tal que se negaba o se borraba la posibilidad de estudiar el periodo, es decir, solo se hablaba de él como el periodo usurpador, el periodo del Chacal Huerta, y entonces ni se acercaba la gente a estudiarlo. Estuvo ausente de nuestros libros de historia durante muchísimo tiempo. Por supuesto, la denominación que prevalece es la de usurpador, es la más común, y que se deriva precisamente de la forma en que arribó al poder, ¿no? Porque pues aunque todos sabemos que se trataron de cubrir formas legales, ahorita las vamos a ver un poco más de cerca, la situación siempre fue muy forzada, siempre fue violentando las leyes desde que toma el poder hasta que lo deja, ¿no? Entonces, esta imagen pues es posterior, ¿no? Es un grabado posterior al gobierno de Huerta, en donde se refleja o se intenta dar una idea de cómo llegó Huerta al poder asesinando Y no por al presidente y al vicepresidente. Entonces, Huerta llega al poder, no sé si lo vieron con mucha cercanía o con mucho detalle en la semana pasada, pero bueno, Huerta llega al poder después de un golpe militar en el que hace prisioneros al presidente, al vicepresidente y a algunos de los colaboradores más cercanos del gabinete de Madero, incluso al general Ángeles. Este hecho de hacer prisionero a estos hombres le permite a Victoriano Huerta presionar a los golpistas primitivos, es decir, a los hombres que se habían levantado en armas originalmente el 9 de febrero, con Bernardo Reyes a la cabeza, pero que ya después de que es asesinado, queda al frente de estos hombres Félix Díaz y Manuel Mondragón. Entonces, esta aprehensión de estos hombres y tener en sus manos al presidente y al vicepresidente le van a permitir ese acercamiento y un convenio con estos golpistas que estaban en la Ciudadela alojados. Finalmente, el convenio y el arreglo entre los dos grupos se logró por la mediación del embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson. Y es bastante simple el acuerdo. Huerta se haría cargo provisionalmente de la presidencia, con un grupo de secretarios de Estado de las confianzas de Félix Díaz, acordado previamente,
Félix Díaz quedaba en libertad de presentarse a las elecciones que Huerta tenía que convocar. El objetivo de este gobierno sería pacificar al país y convocar precisamente a elecciones. Entonces, este es el acuerdo inicial. En la foto vemos a Huerta con Manuel Mondragón. Esto ha permitido que hablemos, algunas personas que nos hemos ocupado del periodo, de la existencia de dos golpes militares, no solamente de uno. Primero, el golpe encabezado por Reyes y Félix Díaz, y un segundo golpe, que es el que lleva a la presidencia a Victoriano Huerta, porque tiene en sus manos el poder. Para lograr el reconocimiento internacional y la aceptación de la gente, de la clase política nacional, el 20 de febrero de 1913 se obligó a los mandatarios, a Madero y a Pino Suárez, a presentar su renuncia ante la Cámara de Diputados. Después de aceptar estas renuncias, se designó a Pedro Lascurain, que es famoso porque duró en la presidencia solo 45 minutos, y cuyo único acto de gobierno fue nombrar secretario de Gobernación a Huerta, renunciar, y con esto de inmediato Victoriano Huerta tomó protesta como presidente provisional. Con respecto al presidente, esta situación, ya una vez que Huerta tomó el poder, solo había dos posibilidades con respecto a él. Dejarlo salir del país, que muchos diplomáticos o varios diplomáticos trabajaron en ese sentido, el representante de Cuba, el de España, el de Chile, el de Japón, para que saliera del país para poder salvarle la vida. Y por otro lado, esa era una salida, insisto, la abandonar el país, pero la otra era acabar precisamente con la vida de Madero para impedir que regresara nuevamente al país a tratar de recobrar la presidencia. Como todos sabemos, se optó por esto último y se le asesinó. Desde luego, se hizo aparentar que en el traslado de Palacio Nacional hacia Lecumberri, donde lo iban a encarcelar, hubo un ataque por parte de los maderistas para liberarlo, y que en ese ataque fueron muertos los dos mandatarios, ya en ese momento exmandatarios. La explicación oficial era poco creíble, pero pues mucha gente la aceptó como válida. Esta misma explicación servía para que los gobiernos extranjeros que estaban tratando de proteger los intereses de sus conciudadanos en México aceptaran ese nombramiento. Sin embargo, de manera inmediata, esa propuesta fue rechazada por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, y muchos maderistas que lo secundaron para dar paso a lo que nosotros conocemos como la Revolución Constitucionalista en el norte del país. Por otro lado, también Emiliano Zapata se mantuvo en armas, desconoció al gobierno huertista y mantuvo el movimiento en el sur. Y lo que yo tengo que insistir es que estos dos movimientos, el constitucionalista y el zapatista, no estaban unidos, es decir, cada uno actuaba por su parte, no tenían el reconocimiento uno del otro. Después de que toma el poder Victoriano Huerta, a través de su secretario de Relaciones Exteriores, que vemos en esa imagen que acabo de poner, envía un programa de trabajo. Esta es una de las cosas que a mí me interesa destacar, en el que se propone, por supuesto, restablecer la paz, el orden, a través de un llamado a la unión de todos los mexicanos, pero dice que de no conseguirlo, conseguir esta paz o esta unidad a través de la vía pacífica, lo hará con la fuerza de las armas. Aquí aparecen esas expresiones de Victoriano Huerta de cueste lo que cueste, él iba a hacer
la paz. Pero por otra parte, y eso es lo que a mí me interesa destacar, reconoce la existencia, y creo que eso es lo que se diferencia del gobierno porfiriano, reconoce la existencia y necesidad de dar cuenta de los problemas sociales y económicos que estaban afectando al país, particularmente el problema agrario, los problemas laborales y el problema de educación. Entonces, esta es como una novedad, ¿no? Precisamente por este compromiso que sostiene en este momento y algunas actividades que se realizan durante su gobierno, me he permitido sostener por mi parte que Huerta se plantea como una tercera vía de solución a los problemas. La del orden, pero reconociendo las motivaciones de la revolución. Es decir, atender esos problemas dentro del orden, para acabar con la anarquía o los excesos que planteaba la revolución. Por supuesto, esta oferta que empieza a hacer Huerta causa algunos problemas y confusiones en los grupos sociales que le empezaron o que le habían brindado su apoyo. El gobierno de Huerta es un gobierno muy corto, dura apenas 17 meses, aunque un poquito más que el que duró Madero, pero es un gobierno que siempre está en crisis política. Siempre hay constantes y constantes cambios de los secretarios de Estado, pero grosso modo podríamos hablar de dos etapas. Una primera que va de febrero a septiembre de 1913, en donde él gobierna, en fin, con vaivenes, con los hombres con los que se acordó en el pacto de la embajada gobernar, es decir, Francisco León de la Barra en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en ese momento era la cabeza del gabinete, Alberto García Granados en Gobernación, Rodolfo Reyes, el hijo de don Bernardo Reyes, en la Secretaría de Justicia, Toribio Esquivel Obregón en la Secretaría de Hacienda, Jorge Ver Estañol en la Secretaría de Instrucción Pública y Manuel Mondragón, uno de los paristas, en la Secretaría de Guerra. Aquí vemos a algunos de ellos en esa imagen y en esta otra. Este es un poquito posterior, este gabinete no es exactamente el primero. Entonces decía, la segunda etapa, que va de la ruptura de este pacto, aunque van saliendo en diferentes momentos los secretarios de Estado que se habían arreglado con Félix Díaz, van saliendo paulatinamente. La ruptura del pacto se da precisamente en septiembre, y es cuando se dice que el pacto se ha roto, septiembre de 13, y termina pues en julio de 14, cuando presenta su renuncia al gobierno Victoriano Huerta. En este gabinete, o en estos gabinetes que se suceden, incorpora Huerta a gente más joven, gente que no tenía la misma definición política que los anteriores, y que se supone serían hombres más de su confianza. Solo por dar un ejemplo, la secretaria que menos cambios tuvo a lo largo de estos 17 meses fue la secretaria de Guerra, solamente 2 hombres, Manuel Mondragón y luego Aureliano Blanquet en el segundo gabinete, digo en Guerra, pero en cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que era una secretaría central, una dependencia muy importante, ya lo iremos viendo en qué medida. Ahí hubo alrededor de 8 cambios. Precisamente José López Portillo es uno de ellos. Federico Gamboa es otro de los que ocuparon el cargo. En fin, hay ahí muchísimo movimiento, porque precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía que salir a la persona que sustituyera al presidente de la República. Es decir, de acuerdo con la ley, me voy a explicar un poco más claramente, de acuerdo con la ley, en ausencia del presidente y del vicepresidente,
a quien le competía ocupar el cargo era el secretario de Relaciones Exteriores, y si el secretario de Relaciones no existía, era el secretario de Gobernación. Entonces, se sabía que frente a una renuncia de Huerta, antes de que ocurrieran las elecciones, quien lo sustituiría tenía que ser el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, hemos supuesto que justamente el temor de que ahí saliera la persona que lo iba a sustituir es que pues él está haciendo cambios constantes para que las personas que están al frente de esta dependencia no se consolidaran, porque justamente en el nivel internacional llegan a tener mucha fuerza. En estas dos etapas, algo que es muy interesante es que siempre hay hombres destacados, muy destacados de los medios académicos y profesionales, y algunos de ellos se ocupan de desarrollar algunas propuestas innovadoras para enfrentar estas dificultades de las que hablábamos. Esto es lo que ha llevado a que un importante historiador norteamericano ya fallecido, Michael Meyer, planteara que pues había sido más revolucionario, y lo digo entre comillas, el gobierno de Huerta que otros gobiernos por esos intentos de solución de ciertos problemas, y porque además durante su gobierno, de acuerdo con el estudio de los presupuestos, se ha visto que se le destinó mucho dinero a la solución de estas dificultades, a la atención de los problemas sociales. Años después de que lanzara esta interpretación Michael Meyer, Alan Knight respondió que no, que primero esos presupuestos no sabíamos con claridad si se habían cumplido, si se habían llevado a la práctica, entonces nada más eran una propuesta de uso del dinero, y por otro lado, pues estaban los fines con los que se hacían las cosas. Entonces le quita otra vez toda esa posibilidad de interpretación de un fin revolucionario por parte del gobierno. Pero sí son algunas actividades que, insisto, son interesantes, sobresalientes y que llaman la atención. A mí me gustaría referirme particularmente, quizás lo que pueda ver con un poquitito más de detalle, es precisamente el tema de la instrucción pública. En instrucción pública hubo 4 secretarios de Estado, 2 no, prácticamente estuvieron de paso, uno ni siquiera llegó a tomar posesión de su cargo, Eduardo Tamariz, por la oposición del Congreso, porque era católico Tamariz y no aceptaron que se hiciera cargo de la Secretaría de Instrucción Pública. El primero, Jorge Berestañol, y luego el último, Nemesio García Naranjo. Serían los que llevan a cabo un proyecto muy interesante, los dos, muy diferente, de instrucción pública. El primero fue Jorge Berestañol. Él ya había ocupado el cargo de secretario en los últimos meses del gobierno de Porfirio Díaz y había planteado el establecimiento de la educación rudimentaria. Este sería su proyecto fundamental. La educación rudimentaria tenía como propósito alfabetizar al país, eso era su propósito inmediato. Pretendía llegar a muchos rincones del país. Se proponen originalmente crear 5,000 escuelas rudimentarias. La escuela rudimentaria tenía como propósito que se impartiera durante 2 años. Era enseñar a hablar el español a las comunidades indígenas, que muchas de ellas no lo hablaban, enseñar a leer y a escribir, las operaciones aritméticas fundamentales y algunos rudimentos de historia y civismo. Desde luego el proyecto no llegó a desarrollarse en todas sus dimensiones, pero sí se hicieron adelantos y se llegaron a establecer muchas escuelas rudimentarias en el país con estos propósitos. El otro proyecto es totalmente diferente. Lo encabezó Nemesio García Naranjo
quien ocupó la Secretaría de Instrucción Pública a los 30 años. Era un joven muy destacado, abogado. Él había pertenecido al Ateneo de la Juventud, este grupo donde estuvieron trabajando, actuando Alfonso Reyes, Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, etc. Entonces él también perteneció al Ateneo de la Juventud y renunció a él por los enfrentamientos políticos de la elección de 1910. Él se retiró. Pero entonces llega aquí a la Secretaría de Instrucción Pública con un proyecto muy interesante, muy interesante, que enfatizaba el mejoramiento de la instrucción pública en todos los niveles. Y a eso se ocupa en el periodo que va de septiembre, fines de septiembre, hasta julio de 14. Durante su periodo se van a reformar todos los planes de estudio de la Escuela Nacional Preparatoria, y él encabeza una lucha contra la base positivista que tenían estos planes de estudios, que era buena parte de lo que había movido al Ateneo de la Juventud. En eso, pues no extraña absolutamente nada. Lo que pasa es que las posiciones políticas eran contrarias, ¿no? No era un integrante un simpatizante de la revolución. Todas las escuelas de la Universidad Nacional, todas cambiaron también sus planes de estudios, medicina, derecho, es decir, se estaba tratando de mejorar la instrucción. Y por otro lado, se reglamentó toda la impartición de enseñanza desde el jardín de niños hasta los niveles superiores. En fin, se insistía mucho en estas reglamentaciones, en elementos de desarrollo intelectual de los niños, integral, físico y también de carácter ético. Entonces, por eso digo que es muy interesante este proyecto. Ahora, también durante el periodo de García Naranjo le toca el proceso de militarización de las escuelas, particularmente la Escuela Nacional Preparatoria, que va a ser militarizada a efectos de que el país pueda tener elementos para enfrentar el peligro de una guerra con Estados Unidos, que eso pues ahorita lo veremos con un poquito de detalle. El otro punto que sobresale durante la gestión de Huerta es la continuidad del trabajo del Departamento, del Trabajo, que ya se había creado desde el gobierno de Madero y que continúa su gestión, pero que debido a los problemas de la guerra va a intensificarse su importancia, su relevancia, porque se va a convertir como un intermediario entre los obreros, los trabajadores y los empresarios. Es un gestor para tratar de que las mercancías que pueden ser interrumpidas en su traslado de un lugar donde se producen a donde van a manufacturarse puedan llegar a tiempo, y para trasladar personal que pueda trabajar. Entonces, se convierte en un departamento muy importante. La primera vez que se conmemora el Día del Trabajo en México fue precisamente en el gobierno de Victoriano Huerta en 1913. Esto no significa que esté totalmente de acuerdo con los planteamientos de las organizaciones obreras, pero todavía se les permite. Y él pareciera empezar a desarrollar la idea de crear agrupaciones supeditadas al Estado, algo que se va a desarrollar posteriormente. Eso no se logra. Finalmente, la independencia, la actividad de la Casa del Obrero Mundial no va a permitir una actividad de esta naturaleza, y al prohibirse la Casa del Obrero Mundial, pues entonces muchos de estos hombres que militaban en esta organización van a abandonar la ciudad
de México para trasladarse a otros lugares, a otras entidades para unirse a la revolución, ya sea del lado carrancista o del lado zapatista, ¿no? Entonces, esta es otra faceta que es muy interesante del programa de Huerta. Incluso, se me está escapando decirles que durante el gobierno de Huerta se otorga por primera vez también el descanso semanal. Primero se plantea como descanso dominical obligatorio. Después de que se emite el decreto se dan cuenta que no puede echarse a andar una cosa así en una ciudad, en una capital como es la Ciudad de México, no puede cerrar todos los comercios, los diferentes sí, comercios básicamente, o algunos ramos de trabajo los domingos, y entonces lo convierten en un descanso semanal para que acuerden las empresas o los comercios qué día dar de descanso. Pero a lo que voy es, para no hacerme más líos, se plantea por primera vez el descanso semanal para los trabajadores. Esto que después va a ser reconocido muchísimos o varios años más tarde con la Constitución del 17, ya se está dando en este momento. Y claro, se toma primero como una medida local para la Ciudad de México, para el Distrito Federal. Y entonces es ahí donde se ensaya por primera vez esta medida. Otro de los asuntos, aunque un poco tardío, de este gobierno es la creación de la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura no existía, existía una Secretaría de Fomento unida a cuestiones industriales, agrícolas, etcétera, y debido a la magnitud de los problemas agrícolas, se supone que se le da ese peso creando una Secretaría de Agricultura que se ocupara de estos temas. Se crea entre febrero y marzo de 1914, ya le queda muy poco tiempo de trabajo, y las posiciones de solución de los problemas agrarios oscilan en dos posiciones. Una es, hay una iniciativa que estaba oscilando desde la época de Toribio Esquivel Obregón por la parte de la Secretaría de Hacienda, de incrementar los impuestos de manera sustancial a las grandes propiedades. De tal manera que los hacendados, al ver estos impuestos, consideran redituable fraccionar algunas de sus tierras y entonces de esa manera eliminar los gravámenes que tenían y por complementar a través de escasos o ningún gravamen sobre pequeñas propiedades. Era un estímulo, dijéramos, a la creación de la pequeña propiedad. La otra propuesta era otorgar crédito a los campesinos para comprar tierras mediante la emisión de bonos gubernamentales. Es decir, finalmente es una propuesta o estas dos propuestas en donde prevalece la protección del gran propietario, de alguna manera, aunque se afectaran sus tierras. Que por supuesto va a ser unas posiciones que no tienen nada que ver con la propuesta zapatista, ¿no? Es decir, están totalmente alejadas. Pero dijéramos que su gobierno insistiría yo en el punto, reconociendo que había unos problemas reales y que tenían que ser solucionados de alguna manera, ¿no? Yo creo que hay una paradoja en el gobierno de Victoriano Huerta. Por supuesto, se trata de un gobierno militar, encabezado por un militar, con un militar que ha tenido mando. ¿Dónde pongo la paleta? Por donde quieras. Es un militar, insisto, que tiene ha tenido mando de tropa, es un hombre que se ha caracterizado por la mano dura que utiliza cuando se ocupa de esto.
Pero la entrada de Huerta a la política va haciendo que las cosas se compliquen un poco más, porque a pesar de ser un militar, finalmente los golpes más rudos se empiezan a dar en la parte militar. Es decir, todos pensaban que como militar iba a poder organizar perfectamente el enfrentamiento con los revolucionarios. Entonces decíamos que, a ver, ¿dónde estamos? Con las imágenes, que no se nos vayan quedando atrás. Y ya habíamos dicho que en el norte, pues lo que prevalecía era el levantamiento encabezado por Venustiano Carranza con la firma del plan de Guadalupe, mientras que en el sur el plan de Ayala era el que le daba sustento y planteaba cuáles eran el programa de Emiliano Zapata, pero no eran las únicas dificultades ni las más importantes. También estaban las dificultades que se habían generado con respecto a Estados Unidos. Me detengo un poco en esta parte del problema con Estados Unidos. Es evidente, y todo el mundo sabía, que Henry Lane Wilson había tenido una animadversión por Madero muy particular, lo había desprestigiado frente a su gobierno, y él siempre insistió en la movilización de fuerzas de intervencionistas a México para que retirara a Madero de su gobierno. Entonces, esto ya se sabía, y por supuesto se conocía el apoyo que había dado Henry Lane Wilson a Huerta y a Díaz para que llegara a un acuerdo. Justo el pacto que ellos firman, primero se le conoció como Pacto de la Ciudadela, pero ese nombre fue desapareciendo porque en realidad se firmó en la propia embajada de Estados Unidos. La jerarquía diplomática es bastante rigurosa, no como la de un ejército quizá, pero hay una jerarquía. Los representantes diplomáticos tienen diferentes grados. El único embajador o la única embajada que existía en México en ese momento era precisamente la de Estados Unidos. En esa medida, Lane Wilson tenía una jerarquía por encima de los otros diplomáticos, que generalmente eran o primeros ministros o encargados de negocios. Entonces, esto eran jerarquías menores. Al ser el embajador, el decano del cuerpo diplomático, pues tenía la voz cantante, era el que presidía las reuniones del cuerpo diplomático. Entonces había todo el apoyo que le dio a Huerta y pues conocemos muchísimos testimonios de los diplomáticos de ese momento. Quizá el más conocido es el de Manuel Sterling, el representante cubano, pero también están ya en circulación los chilenos y por supuesto de Bernardo Collogan y Collogan, el ministro español. Entonces, cuando lo primero que se piensa es que Estados Unidos va a reconocer al gobierno de Huerta, pero no ocurre así, debido a una circunstancia muy particular. La caída de Madero, como decíamos, va del 18 al 20 de febrero, el 22 de febrero es asesinado, y el 4 de marzo hay un cambio de presidencia en los Estados Unidos. El presidente Taft deja el poder y entra Woodrow Wilson, y estos presidentes pertenecían a partidos diferentes. Entonces sube el demócrata Wilson y tiene noticia de lo que ha pasado en México, sabe que hay denuncias y se presentan denuncias en Estados Unidos con respecto a la intervención de Lane Wilson en los asuntos mexicanos, y entonces detiene el reconocimiento al gobierno de Huerta. Desde luego va a escuchar las quejas de la violencia con la que actuó Huerta, del asesinato de los exmandatarios, y entonces no quiso reconocer al gobierno y esperar a ver qué ocurría en el país. Paulatinamente,
esta resistencia de Wilson se fue acrecentando, fue siendo cada día mayor, hasta que pues se convirtió en en un enfrentamiento totalmente abierto. México, el gobierno de Huerta tuvo el reconocimiento de diferentes países, Inglaterra, Gran Bretaña, por supuesto, Francia, España, Alemania, Italia, en fin, prácticamente Europa, Japón, algunos países latinoamericanos, no todos, los que cuando Estados Unidos no reconoció al gobierno, decidieron tampoco hacerlo. Entonces, esta situación va llevando a un enfrentamiento cada vez mayor hasta que en abril de 1914 las tropas norteamericanas desembarcan en México, en Veracruz. Sabemos esto de la invasión norteamericana. Entonces, ahorita vamos a volver sobre este tema, ¿no? Entonces, esa situación se va haciendo complicada porque la injerencia del gobierno de Estados Unidos va a llevar a que no se le otorguen préstamos a Huerta en la medida que los desea. Hay primero una concesión de un préstamo, no se le entrega completo, y entonces Wilson utiliza la gestión diplomática para impedir esta ayuda. Después impide que pasen las armas de Estados Unidos a México, hay un embargo de armas, para después levantar ese embargo que va a beneficiar sobre todo a las fuerzas revolucionarias que están en el norte. Toda esta situación pues va llevando al país a una militarización que tiene que ver, por supuesto, con esto que decíamos, que hasta las escuelas se les da una preparación militar a la Escuela Nacional Preparatoria, a las mujeres se les dan cursos de primeros auxilios, etcétera, en aras de estar preparados por si hay una intervención extranjera. Pero también el ejército va viendo, va creciendo en número. Son varias las medidas que se toman en relación al fortalecimiento del ejército, a esta militarización. Por un lado, se crearon 2 grados más con el objeto de promover el ascenso de buena parte del ejército federal. También estableció un sistema de premios y reconocimientos para los altos mandos. Y se pretendió alcanzar un ejército que podía oscilar, estaba en los 60,000 hombres aproximadamente, en fin. Los números siempre son difíciles, se los dejo a los que se dedican a la historia militar, fundamentalmente, porque había fuerzas irregulares que dependían de la Secretaría de Gobernación, luego se pasaban a la Secretaría de Guerra, en fin, ahí hay un problema de números. Pero podemos pensar que podían ir de los 60,000 hombres, y quería que este ejército paulatinamente se fuera incrementando hasta llegar a los 250,000 soldados. Esto es un ejército muy, muy numeroso, ¿no? Ahora, para incrementar el ejército, no existía un sistema militar obligatorio decoroso para el país, ni había unas formas de incorporación claramente establecidas. Y entonces se hizo un uso indiscriminado de la leva, esto que ustedes ya seguramente han escuchado en otras ocasiones, ese reclutamiento obligatorio que llevaba a la gente al ejército aunque no quisieran, pero se realizó de tal manera indiscriminadamente y muy despiadada que acabó por ser un sistema bastante perjudicial. Muchos de estos hombres se sabe que al ser asimilados así al ejército, prefirieron desertar, llevándose a veces los uniformes, las armas, a veces hasta los animales, ¿no? Para regresar a sus lugares de origen o unirse a los rebeldes. Entonces no era un ejército que se estuviera consolidando a pesar de ese intento de crecimiento que se tenía.
En fin, esta organización y las campañas militares exigían numerosos recursos, que cada vez iba careciendo más de ellos la administración huertista. Se impusieron préstamos obligatorios de carácter nacional. En fin, dificultó muchísimo las cosas. El no poder comprar las armas en Estados Unidos, se intentó comprar equipo en otros países, Alemania, en España, en Japón, también con muchas dificultades. Entonces eso hacía que no creciera de la misma manera no creciera de una manera consolidada, insisto, fuerte eh, el, el ejército, ¿sí? Entonces, esto es muy importante verlo porque, insisto, a pesar de ser un militar, él está tan enfrascado en solucionar, Victoriano Huerta está tan enfrascado en solucionar los asuntos políticos que descuida a los militares. Entonces parece que su fuerte es lo que podría ser el lado más fuerte de su gestión, se fue debilitando, ¿no? A ver, déjenme ver otras imágenes. Aquí están los cadetes. Parte de esto. A ver, los voy a dejar un segundo con estas imágenes. A ver, acá está, tenemos otras. Esta, bueno, la primera corresponde justo a la decena trágica, que yo he dado en llamar la quincena trágica, porque no fueron 10 días. 10 días es hasta el momento en que derrocan a Madero, quitan a Madero. En realidad, hasta la muerte de Madero son 15 días. Bueno, las ejecuciones, las desapariciones políticas, esto va haciendo que la situación y el descrédito del gobierno de Huerta sea cada vez mayor. Incluso entre julio, agosto de 13 desaparecen algunos diputados. No se sabe exactamente si han sido asesinados en ese momento o se han incorporado a las fuerzas rebeldes, después se sabe que fueron asesinados, pero en donde ya no hay duda de la desaparición y muerte de un legislador es precisamente el asesinato de Belisario Domínguez. Acabamos hace poco de saber de la entrega de la medalla Belisario Domínguez, que recuerda a este senador que es asesinado el 7 de octubre de 1913. El asesinato de Belisario Domínguez, además de ser un asunto de carácter represivo y de haber dañado para impedir un discurso. El discurso en realidad de Belisario Domínguez nunca se pronunció, él lo escribió, no lo dejaron leer en la Cámara. Después fue impreso y repartido públicamente, y entonces es cuando se empieza a conocer. Él hace ahí una crítica al gobierno de Huerta en ese texto y lo culpa de los asesinatos de Madero y de Pino Suárez directamente, y además lo culpa de los problemas que se tienen con Estados Unidos. Invita al Poder Legislativo a cumplir con su obligación y desconocer a Huerta. Entonces, esto es lo que va a llevar a que pues prefieran deshacerse de Belisario Domínguez y asesinarlo. Pero el otro elemento que hay que considerar, además de esta represión personal en contra del doctor, lo que hay que considerar también es que esta desaparición y esta forma va a llevar al golpe de Estado que dio Huerta contra la Cámara de Diputados. Precisamente la Cámara de Diputados, cuando
se entera de la desaparición del senador, nombra una comisión para hacer averiguaciones, no hay respuesta de manera inmediata, pasa el 8 de octubre, 9 de octubre, no saben qué ha pasado, nadie, ningún secretario de Estado sabe nada de él, nadie puede dar razón, y entonces se constituyen en sesión permanente y le notifican al Ejecutivo que pues lo hacen responsable de la vida del senador y que si no le puede dar Huerta garantías al Poder Legislativo para sesionar, se van a ir a otro lado donde sí haya garantías. Esto lo asume Huerta como una amenaza y entonces va a cerrar, va a mandar a su secretario de Gobernación, a Manuel Garza Aldape, va a mandar a su secretario de Gobernación a pedirles a los diputados que retiren ese documento porque lo considera una amenaza. Y que esa amenaza lo que está implicando es que se quieren amparar en los brazos de los revolucionarios. Muy acertadamente el presidente de la Cámara de Diputados manda a trámite este mensaje del secretario de Gobernación, pero cuando salen de la Cámara de Diputados, cuando la abandonan, la Cámara está rodeada por policías, por ejército y apresan a los diputados. Muchos de estos diputados van a estar presos entre esta fecha, octubre, y abril del siguiente año, en que van a ir saliendo paulatinamente unos y otros. Entonces, bueno, tenemos, y ahí se da el cierre de la Cámara. La Cámara de Senadores, entonces, decide cerrar sus puertas en apoyo a la colegisladora. Aquí tenemos una imagen de los diputados presos en Lecumberri. Y que insisto, van a salir en tiempos diferentes, de acuerdo con los elementos que se tienen en su contra. Una de las cosas que habría que destacar y llamar la atención de manera particular es que ningún diputado del Partido Católico fue apresado. Esto llevó precisamente a que existiera la certeza, la creencia por parte de los revolucionarios de que había una apoyo, una colusión, una alianza entre los católicos y el gobierno de Huerta y precisamente a la persecución después de estos hombres cuando triunfan los constitucionalistas, ¿no? Es decir, hay por ahí, en fin, muchos elementos y cabos en todo esto. Lo que podemos también decir es que a partir de diciembre, noviembre de 1913, diciembre, cuando se empiezan a dar los éxitos de los constitucionalistas en el norte, cuando cobra fuerza la revolución en el norte, también vemos que el país empieza a sufrir las consecuencias de 3 años de revolución, ¿no? Ya hay problemas con la producción, con el traslado de las materias primas, con la escasez de mano de obra, los daños a las líneas ferroviarias. Muchos empresarios empiezan a abandonar el país, hay cierre de empresas, carestía y escasez de productos, empieza a haber falta de circulante, se empieza también a devaluar la moneda. Entonces, esto que no se había visto durante la Revolución Maderista ya se ve en esta etapa de la revolución. Entonces vemos que algunos grupos sociales que habían estado apoyando a Huerta empiezan a retirar ese apoyo, ya no tienen tanta confianza en que él puede resolver los problemas, las dificultades, no están muy claros cuáles serían esas formas de solución a los problemas.
y, insisto, pues los que pueden hacerlo empiezan a abandonar el país de la manera en que puedan hacerlo. Se complican, decíamos, las cosas con Estados Unidos, precisamente por todas estas medidas que ha tomado el gobierno. Hay quien demanda una intervención en México, otros que la rechazan, pero en abril el relato pues es curioso de lo que ocurrió. En abril, Semana Santa en Tampico, todos pensaban que si había una intervención podía ser por la vía de Tampico. Hay barcos, eso a veces no se trata con suficiente abundancia. Tanto en las costas del Golfo como en las del Pacífico hay barcos de la Armada de los Estados Unidos, según esto, para dar protección a sus ciudadanos. A veces llegaban de algún otro país bajo el mismo argumento. Pero bueno, Tampico se encuentra bajo toque de queda porque hay todavía conflictos entre el Ejército Federal y el Ejército Revolucionario, y unos soldados federales, el ejército que apoyaba a Huerta, detienen a unos hombres que viajaban en una lancha, se identifican como marinos estadounidenses, los dejan salir, los dejan libres. Sin embargo, esto significa para Estados Unidos un conflicto que se envía al Departamento de Estado para que se solucione con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y desde luego la discusión por algo tan simple como esto es que los estadounidenses no querían solamente disculpas por lo que había ocurrido, sino que pretendían que se saludara a la bandera norteamericana, cosa que México estaba dispuesto a hacer si también se rendían honores a la bandera de México. No se quería hacer, y entonces están en esta discusión y se está esperando la solución de la Cámara de Representantes de una intervención en México, solicitud que había presentado el presidente de la República, Woodrow Wilson, y repentinamente, sin esperar todavía esa respuesta, el 21 de abril, antes de, insisto, de que contestara la Cámara de Representantes, los marinos descendieron, pero no en Tampico, sino en Veracruz. Sabemos ahora por el doctor Frederick Katz, que hizo investigaciones al respecto, que Wilson tomó esta medida porque sabía que estaba por desembarcar en el puerto de Veracruz armas para el gobierno de Huerta en el barco Ipiranga. El barco Ipiranga, como ustedes saben, aparece reiteradamente en nuestra historia porque un barco que hacía la travesía entre Europa y México y llegaba con armas. Entonces, lo que pretendía Wilson es que estas armas no fueran recibidas por el gobierno huertista. Ocuparon Veracruz, sabemos de todo este desembarco, del enfrentamiento, la defensa que hace la escuela naval. A ver, ¿dónde está? No. De la Escuela Naval de Veracruz, pero finalmente ocupan el puerto. Esto motivó, esta amenaza de guerra internacional, llevó a Huerta a hacer un llamado a los revolucionarios para que se unieran a enfrentar al invasor. Los revolucionarios no atendieron este llamado que hizo Huerta, y el inconveniente logró de alguna manera cierta unidad en la población civil y por supuesto el Ejército Federal Huerta, pero un inconveniente fue que el gobierno de México, de Estados Unidos, no ordenó que avanzaran las tropas, sino que las mantuvo en Veracruz y solamente ocuparon el puerto y la aduana.
esta ocupación de la aduana ponía en una situación muy precaria al gobierno de Huerta, porque era donde se recibían las recaudaciones aduanales más fuertes, pero no logró mayor apoyo por parte, por ejemplo, de Venustiano Carranza, que sí protestó por la invasión, pero no se unió a Huerta. Wilson aseguró en ese momento que se trataba de una acción directamente contra el gobierno de Huerta y no contra el pueblo mexicano. Este peligro de una guerra internacional llevó a que los ministros de Argentina, Brasil y Chile los ministros que estaban en Washington, ofrecieran sus oficios para tratar de arreglar una salida pacífica entre México y Estados Unidos. Entonces se decidió realizar unas conferencias que se realizaron en Niagara Falls, a las que también se invitó a Carranza. Huerta se percató de que estas decisiones que se iban a tomar en Niagara Falls afectaban directamente la forma de gobierno de México, los asuntos internos de México, y desistió de asistir. Envió a sus representantes, los dejó ahí cerquita en Washington, en Nueva York, pero no llegaron a participar en las conferencias. Entonces, el propósito de Wilson de involucrar a las diferentes partes para llegar a un arreglo se frustró. Son unas conferencias bastante poco redituables, salvo en el hecho de que sí se logra que finalmente Huerta presente su renuncia. Esto ya no se, en fin, ya no se puede sostener más en la presidencia Huerta. Podría completar la idea diciendo que aunque se firmaron los convenios, al no participar Carranza en las pláticas, nada podía garantizar que quien sustituyera a Huerta sería aceptado por todos los mexicanos o por las fuerzas en conflicto. Y Carranza no podía participar en ellas, no solo por defender el principio de no intervención, que va a ser un motivo constante de su política exterior, sino porque además él ya estaba a punto de alcanzar el triunfo. En julio ya seguían avanzando las tropas de Carranza hacia el sur. Precisamente el 23 de junio se había tomado ya la ciudad de Zacatecas, que fue el último bastión del ejército federal, y de ahí pues era retroceder hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues Carranza no iba a entregar este beneficio ya del capital territorial y político que había adquirido por un arreglo con los estadounidenses. Para acabar con los estadounidenses, ellos se mantuvieron precisamente en Veracruz, tuvieron bajo su control el puerto hasta el mes de noviembre, una vez que ya después de que había terminado el gobierno de Huerta, y le entregaron el puerto a Carranza cuando vino la ruptura con la convención. Eso pues ya lo verán con alguna otra persona. Es decir, finalmente el gobierno de Huerta está fuertemente presionado por los Estados Unidos, la presión política y diplomática, además de la militar en este momento, y por supuesto el ataque de los revolucionarios. Así como ya estaba en el norte avanzando el constitucionalismo, ya habían tomado Guadalajara para estas fechas. El avance constitucionalista es bastante claro y bastante simple. Tienen 3 cuerpos de ejército, el del oeste, el este y el centro, y que van avanzando hacia el centro. Obregón viene por el occidente, Pablo González por el oriente, y la división del norte es la que viene por el centro. Yo no me voy a detener a ver los conflictos entre estas fuerzas, ya los verán ustedes un poco más adelante.
Entonces ya para junio, decías, ya está tomado Zacatecas, ya viene la entrada directa hacia la Ciudad de México. Y en el sur ya las fuerzas zapatistas están en el Distrito Federal. El Ajusco está tomado, hay fuerzas en Tláhuac, es decir, ya están muy cerca. De hecho, siempre me he preguntado qué habría pasado, que ya saben ustedes que a los historiadores no nos gusta esa parte de las suposiciones. Si en vez de negociar Francisco Carvajal la entrega de la Ciudad de México con los constitucionalistas, la hubiera negociado con los zapatistas. Es decir, finalmente, frente a toda esta situación, Huerta, de acuerdo con los convenios, va a presentar su renuncia el 15 de julio de 1914. Salen con él prácticamente todos sus secretarios de Estado y deja como secretario de Relaciones Exteriores, precisamente, a Francisco S. Carvajal, que había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia, al que le toca la tarea, pues, de negociar con los revolucionarios, ¿no? Entonces, a él y al general Refugio Velasco les va a tocar sobre todo este último, al general Velasco, la entrega de la capital, de la Ciudad de México, y sobre todo la desaparición del Ejército Federal. Estos acuerdos se van a firmar en Teoloyucan. Pues les digo, si en vez de firmarlos en Teoloyucan, que está más lejos, los hubieran firmado en el Ajusco, ¿cuál sería el perfil de nuestra revolución? No lo sabemos. Pero bueno, el caso es que sale Huerta del país. Además de que sale su gabinete, toda la gente que lo apoyó, que tuvo algún contacto, alguna simpatía, tuvo que abandonar el país. Y en este sentido, el constitucionalismo fue inflexible. Eso tenemos que decirlo, ¿no? No se les perdonó su desliz huertista, quedaron fuera del país y los que regresaron a México quedaron siempre fuera de la actividad política. Hubo un regreso de algunos hombres, se les permitió en los años 20 con Álvaro Obregón, y luego hubo otra etapa de olvido de estos problemas en la época de Lázaro Cárdenas, pero lo que sí es un hecho es que no volvieron a participar en política casi ninguno de ellos, ¿no? Quedaron marcados con el estigma de haber apoyado al gobierno usurpador. Huerta tuvo todavía un intento de recuperar el país, de entrar y luchar con los revolucionarios, pero fue aprehendido en Estados Unidos y murió muy pronto, el 13 de enero de 1916. Y entonces así se termina su vida. A partir de la firma de los acuerdos de Teoloyucan, las fuerzas constitucionalistas van a entrar a la Ciudad de México y van a hacerse cargo del gobierno, con Venustiano Carranza como primer jefe del ejército constitucionalista. Y con eso yo dejo las cosas del gobierno de Huerta y espero que si hay inquietudes o algunas cosas que quieran platicar o comentar, lo podamos hacer con las preguntas. Muchísimas gracias, doctora MacGregor. Sí hay algunos comentarios ahí. Si quieres, los puedes ir leyendo. A mí me llama mucho la atención uno, que es muy cortito además, en donde dice si la canción de la cucaracha es de esa época. Bueno, yo creo que es anterior, incluso. La cucaracha es una canción más de la tropa, ¿no? A ver, se sabe que la tropa, pues, era incluso fumadora de marihuana, ¿no? La marihuana la consumían en esa época los soldados. Es algo que se sabe. Seguramente en otros medios también, pero lo característico era que el ejército consumiera. Entonces, por eso hace la referencia a la marihuana, ¿no? Sí. ¿Sí? Pues tienes varios comentarios, sí. no sé si los quieras ir leyendo. Sí, espérame, es que... No te preocupes. Acá está, ya. Con eso de que hay que aprender.
Que alguien tuvo un problema. Bueno, yo no me detuve mucho en esto. Rafael, no sé si estoy muy abajo todavía. Ángel Rafael Martínez dice que es el segundo presidente indígena. Pues bueno, esto de los indígenas o no es muy difícil. Ver la cantidad de sangre indígena. Se sabe que su padre era indígena, su madre era mestiza. Lo mismo que Porfirio Díaz. Y bueno, también Benito Juárez, es decir, no tenemos dos, ya con estos llevamos 3, ¿no? La idea que persiste de Huerta es que es un hombre brutal, que es un hombre impreparado, que la violencia lo ciega, pero en realidad es un hombre que estudia. Él nació en Jalisco, un hombre de esos de la guerra de Reforma, después de la intervención francesa, lo va a invitar a que, bueno, sabe leer y escribir, va a la escuela, entonces lo hace su secretario, lo traen a México y entra al colegio militar, y en el colegio militar estudia, y por supuesto sale con todos los honores, es de los mejores alumnos del colegio. Justo él empieza a ejercer en el ejército en 76, es decir, coincide con el ascenso de Porfirio Díaz al poder. Porfirio Díaz hace una convocatoria para que se hagan propuestas sobre el Estado Mayor Presidencial para organizarlo. Gana la propuesta de Huerta. Esto lo señalo para que no estemos pensando en que era un hombre sin educación, ¿no? De hecho, con eso gana una beca para irse a Alemania, pero no se va porque fallece su padre y él se tiene que hacer cargo de su madre. Y va a estar en muchísimas cosas, por supuesto, esto que mencionan, en Veracruz. En Veracruz va a estar en la Comisión Geográfica y va a ser un agente que esté en el diseño, dijéramos, de caminos y carreteras, ¿no? Entonces, en algún momento que él está entre el gobierno de Bernardo Reyes, con el que colabora en algún momento, y el inicio de la revolución, él vive de dar clases de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, no es un hombre sin escuela, ¿no? Es un hombre que tiene una educación. Ahora, educado precisamente en la guerra, pues es un hombre que cree en la guerra como una fuerza, en la fuerza militar, como para imponer lo que se quiere, ¿no? A ver, el porfirismo, pregunta Ulises González. El porfirismo terminó con la derrota de Victoriano Huerta. A ver, en realidad el porfirismo como una fuerza política que está vigente, sí, ya no existe después de esto. Sin embargo, hay muchos intentos de viejos porfiristas o de simpatizantes del porfirismo de restablecer el poder, y se hacen organizaciones en Estados Unidos para tratar de combatir a los revolucionarios o buscar soluciones de paz, pero ya finalmente no hay esa fuerza política. Ahora, se sabe que hay un peligro porque además de ser una fuerza política, hay gente con muchos recursos, y entonces yo creo que parte del mensaje famosísimo de Calles en 1928 sobre las instituciones y la necesidad de aglutinar a la familia revolucionaria, pues es para evitar que la reacción, como le llama Calles, se organice, ¿no? Entonces, van a tener siempre la marca y los van a estar cuidando muchísimo. Sí hay hombres a los que perdonan, pero no a la gente destacada. En fin, se me ocurre a mí nada más como una gente destacada, pues precisamente al otro hijo de Alfonso Reyes, al otro hijo de Bernardo Reyes, a Alfonso. Mientras que Rodolfo y Alfonso están en el exilio,
Alfonso va a regresar, va a ser perdonado y va a ser incorporado a la vida diplomática primero, cultural después, indiscutiblemente. En cambio, Rodolfo Reyes nunca regresa, nunca regresa a México. Se queda en España y muere en España, ¿no? Entonces, en fin, hay diferentes actitudes. A ver, el tema es que lo de Bernardo Reyes y su reforma laboral no es muy clara. Yo he tratado de perseguirla, pero no la he podido perseguir bien a bien, y no sé si incluye el descanso dominical. Pero el caso es que en caso de que sí hubiera sido así, fue solo en Nuevo León, no en en los otros lugares de la República. Y en este caso, la implementación... Bueno. Sí, ¿sí no se oye? Se le escucha bien, doctora. Sí, perdón. Es para la Ciudad de México, el Distrito Federal, y entonces puede ser como más intenso. Ahora, el caso de Bernardo Reyes también es interesante, porque al mismo tiempo que se está dando la reforma laboral, que muchos tienen fe en ella, es el momento en que él persigue con particular furor a los integrantes del Partido Liberal Mexicano, que lo que querían era una reforma también en términos de trabajo, ¿no? Entonces, eso creo que todavía puede trabajarse un poquito más. Yo he leído algunas biografías de Bernardo Reyes y no he encontrado claridad en ese asunto. Creo que es algo oscuro. A lo mejor alguien lo está trabajando en Nuevo León, ¿no? ¿Qué pasa con Félix Díaz? ¿Por qué no hace nada? Pues eso es el reclamo de muchos de sus hombres, que por qué no hizo nada, ¿no? De hecho, hay una fricción entre Mondragón y Félix Díaz porque no ocurre eso, pero lo que Félix Díaz y su gente, José Luis Requena, ustedes tienen, ¿no, Manuel? El archivo de José Luis Liceaga en Carso, en el centro. El archivo de Félix Díaz. De Félix Díaz, sí. Sí. Sí, que es el que reunió José Luis Liceaga. Bueno, una de las cosas que se supone que Liceaga sostiene a través de esta documentación es que Félix Díaz, pues también tenía miedo de que lo fueran a matar. De hecho, cuando hay elecciones, eso me las brinqué, hay unas elecciones, sí convoca elecciones Huerta en 1913, en octubre, inmediatamente después del golpe de Estado contra la Cámara de Diputados. Son las elecciones el día 26 y uno de los candidatos es Félix Díaz. Félix Díaz, para eliminarlo, lo habían nombrado representante de México para darle las gracias al emperador del Japón por su participación en las fiestas de la independencia. Entonces, él se comunica con Huerta y le dice que tiene que regresar y no puede llegar hasta Japón porque se ha retrasado el viaje, y tiene que regresar porque si no se invalida su participación en las elecciones, porque no está en México. Regresa Félix Díaz y se mantiene en Veracruz, no quiere llegar a la Ciudad de México y dice que es por temor a lo que pueda pasar con su vida. Entonces, en fin, se ve que están teniendo miedo, ¿no? A una represión por parte de él. A ver, ¿cuál es? Yo me fui hasta abajo y en vez de empezar por los de arriba. A ver. Felicidades. Mira, está aquí Sonia Quiroz. Un saludo a la querida Sonia. A ver. No, Huerta no tuvo vicepresidente. Huerta no tuvo vicepresidente porque él no es un presidente electo. De hecho, el último vicepresidente que tuvimos fue precisamente José María Pino Suárez. Él entra por un acuerdo de la Cámara de Diputados, es decir, protesta frente a la Cámara por la sustitución, por la inexistencia de presidente y vicepresidente, y entonces no se puede nombrar vicepresidente, no hay esa figura dentro de la legislación. Entonces, él no tiene esto. La bibliografía.
A ver, existe pues el libro precisamente de Michael Meyer, Huerta, Retrato Político, está editado por Editorial Domés, que trata eso exactamente. En breve va a aparecer en la historia, se va a volver a editar la historia de la Revolución Mexicana del Colegio de México. No había aparecido esta parte del maderismo y el huertismo, ahora va a aparecer, ahí estaría otra parte, creo que sale el año que entra. Le trata una parte al respecto también en la Revolución Mexicana, Alan Knight. Es decir, siempre como en los últimos libros esa posibilidad de verlo. A ver, vamos para arriba. ¿Cuáles fueron los cargos que se le imputó a Estados Unidos para su detención? Que estaba organizando una fuerza armada para invadir a México. De hecho, está a ver, se supone que en este movimiento Huerta recibe apoyo del gobierno de Alemania para organizar un levantamiento. Recuerden que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, entonces un interés que tiene Alemania es que Estados Unidos no participe en la Primera Guerra Mundial, entonces creen que se puede entretener perfectamente con México en esto. Hay apoyos económicos para Huerta y en su exilio, estaba en España Huerta, pide regresar y que exiliarse en Estados Unidos, y lo que hace es, pues en la frontera, encontrarse con Pascual Orozco para tratar de organizar la fuerza que entraría a México. Los persiguen, a Huerta lo detienen, Orozco logra huir y en el intento de detenerlo es muerto. A Huerta sí lo encierran, pero pues muy pronto muere de cirrosis, precisamente. Entonces el cargo era ese, que estaba organizando una fuerza armada de Estados Unidos para... bueno, por ejemplo, José Juan Tablada no estuvo al servicio de Huerta exactamente, pero era un hombre que escribió incluso un trabajito encomiando la labor de Huerta en 1912 en la División del Norte. Y pues también estos hombres que fueron más bien de la parte cultural fueron los que podríamos pensar que fueron exonerados de las persecuciones. Pero José Juan Tablada pues no era un político destacado, ¿no? A ver, con la ficción, segundo presidente. A ver, ¿cuál fue el trato? No sabemos mucho del trato. Estaban en un espacio particular donde estaban ellos. Incluso se acercaron hombres que políticamente no tenían las mismas posiciones, tuvieron una buena relación dentro de la cárcel. Les permitieron leer, escribir, por ejemplo, Pallavicini, que tiene las memorias sobre esta detención, habla de, pues, eso, buena relación, hacían como tertulias también, algunos de ellos hicieron versos sobre su estancia en la cárcel, pero digo, no salieron todos al mismo tiempo. Finalmente fueron encarcelados 88 diputados y los últimos salieron en abril justo para como una especie de amnistía por la invasión norteamericana. A ver, ¿cuál es mi opinión sobre los testimonios de Edith O'Shaughnessy? A ver, son unos testimonios interesantísimos, muy, muy importantes. Muy, muy importantes, porque además es una mirada muy fresca. Sí se ve la cercanía
con su marido y que sabe cuestiones diplomáticas. Ella habla, de Huerta de manera personal, cómo era, etcétera. Y de alguna manera lo que ella reconoce es que de Huerta siempre recibieron buenas atenciones, ¿no? Y a el mismo O'Shaughnessy y a ella les parecía a veces excesiva la dureza del gobierno, de su gobierno. Finalmente, cuando sale en julio de 13, sale Lane Wilson de México, se queda como encargado de negocios precisamente Nelson O'Shaughnessy y su marido. Entonces, ellos son los que están tratando con el gobierno y tienen que ver en muchas reuniones diplomáticas, etcétera. Y claro, cuando en abril de 14 ocurre la intervención, pues ellos tienen que abandonar la Ciudad de México, como todos los norteamericanos, ¿no? Por órdenes de su gobierno. Entonces, son muy interesantes porque no solamente se ocupan de la parte política y la parte diplomática, sino que parte de la vida social, cómo esta mujer empieza a entender México, cómo lo ve, el trabajo con la gente, la comida, etcétera. Y todas estas peculiaridades de la vida diplomática, ¿no? Entonces, creo que es así como el de Madame Calderón de la Barca, este también es un texto muy interesante. Además, porque no se hace con el sentido de que sea publicado, sino, en fin, de platicarle en forma de diario de las pláticas con su hermana de lo que está pasando en México. Sí creo que lo de la leva más o menos estuvo tratado. Uno de los problemas que tuvo precisamente su ejército es la leva. No ha acabado de estudiarse con precisión esto porque, es más, la leva fue tan rabiosa en ocasiones que para completar los contingentes de sangre, como le llamaban, acudían los militares, la policía, a los eventos públicos y cuando salían de ahí agarraban a los jóvenes, a hombres más fuertes, para llevárselos. Y entonces en el Archivo General de la Nación, en la parte relacionada con trabajadores, se ven las protestas de los empresarios, las solicitudes para que los dejen libres, porque son operarios que requieren para las empresas, ¿no? Entonces ahí es donde vemos lo fuerte, pues, que fue la leva, ¿no? Manuel Márquez Sterling no era embajador, por eso les quería yo hacer la distinción de los cargos. Él era ministro el único embajador era Henry Lane Wilson. Todos los demás eran ministros o encargados de negocios. Y eso en la escala de la diplomacia son grados inferiores, ¿no? El embajador es el más alto, le sigue el ministro, le sigue el encargado de negocios, luego el primer secretario, el segundo secretario. Entonces, y cuando hay una reunión de diplomáticos, pues el que tiene la jerarquía más grande, pues es el que lleva la batuta de las reuniones, y si todos son de la misma jerarquía, el que tiene más antigüedad. Entonces, sí, Márquez Sterling estaba aquí, pero tenía poco tiempo de haber llegado, pero no era embajador, era ministro. ¿A qué se motivos de qué tanto se acabaron con Huerta entre ellos? Bueno, pues precisamente esto lo ve, bueno, la pregunta es desde su perspectiva, ¿a qué motivos atribuye que tantos ateneístas colaboraron con Huerta? Entre ellos mentes destacadas como Lozano, Valenti, Nemesio García Naranjo, Tito Acevedo, Argumosa. Bueno, es una de las cosas que desarrolló Javier García Diego en su trabajo sobre la universidad, es que estos perfiles simpatizaban más con un régimen conservador que con un régimen revolucionario. De hecho, Lozano y Nemesio García Naranjo, como querido Moeno, y menos querido Moeno, sino el otro, Francisco de Olaguibel, pues habían sido rabiosísimos porfiristas. Ellos trabajaron en el periódico El Debate. Ahora, en sus memorias, justamente Nemesio García Naranjo es muy claro cuando dice que ellos no querían a Félix Díaz porque sabían que Félix Díaz no tenía la fuerza que había tenido Porfirio Díaz y que ellos no podían pensar
en que se podía sostener un porfiriato, un porfirismo sin Porfirio Díaz. Por eso ellos apoyaron a Huerta, porque piensan que es una salida más viable que la de Félix Díaz. ¿Qué significó la invasión y el ataque de Veracruz de los Estados Unidos para el gobierno? La derrota. Victoriano Huerta en su renuncia dice que renuncia por la fuerza, por la represión que ha ejercido el presidente de Estados Unidos, el puritano de la Casa Blanca, le dice, y nunca reconoce que sea por la revolución. Es decir, él cree que puede con la revolución, con lo que no puede es con Estados Unidos, ¿no? Sí, es definitivo. Ahora, los tiempos son muy interesantes porque parecieran coincidir, ¿no? La fuerza de Carranza, lo van a ver, no recuerdo ahorita quién va a dar Carranza, Luis Medina, Luis Barrón, no sé quién les va a dar la clase. Pero bueno, el tema es que Victoriano Huerta, Venustiano Carranza no empieza con una gran fuerza a combatir y va ganando, ¿no? Le cuesta trabajo organizarse, incrementar las fuerzas. Entonces, eso va a ocurrir entre marzo de 1913 hasta noviembre, diciembre. Las primeras tomas importantes van a ser precisamente las de Obregón, que va avanzando hacia el sur, y las de Pancho Villa, ¿no? Cuando toma Chihuahua y cuando toma Torreón. Torreón es tomado en abril, Zacatecas en junio. Entonces, va coincidiendo con los pasos que está dando también el gobierno de Estados Unidos. Entonces, es interesante esa parte. Casi, si periodizáramos el avance de las tropas de la revolución carrancista y las etapas de la política exterior de Estados Unidos hacia México, son como muy coincidentes, ¿no? Son muy cercanas. Se intentó militarizar la instrucción incluso en la primaria, pero eso no se logró. Básicamente no existe la secundaria en ese momento. Hay un trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, una tesis de licenciatura sobre la militarización de las escuelas. Entonces son sobre todo las escuelas superiores. Ahora, en algunas escuelas superiores hay resistencia, pero básicamente la que se militariza es la Nacional Preparatoria. Entonces recuerden que la Nacional Preparatoria es esa instrucción que va entre la primaria y la universidad. Dura de 5 a 6 años según el plan de estudios. Y entonces están ahí jovencitos que van de los 12, 13 años a los 18, 19, ¿no? Esa es su estancia, su permanencia. Bueno, el trabajo de la tesis es de Maribel Marcelo. Si a alguien le interesa, pues muy abierta la consulta en la biblioteca de la UNAM. Mira, hasta ahorita me estoy dando cuenta que no se veían los textos completos. Bueno, lo de Henry Lane Wilson no consiguió el apoyo de aquel país. Sí, fue por el relevo. La circunstancia del relevo de Woodrow Wilson en Estados Unidos es muy peculiar porque no solamente es un demócrata que se está oponiendo a la reelección del republicano, que es Taft, sino que la campaña que hace Wilson tiene que ver con una revaloración, en volver a los principios de la vida norteamericana. Está contra los trusts, contra los monopolios, está combatiendo esas empresas. Por eso cuando los petroleros le están pidiendo que reconozca a Huerta porque es al que tiene que reconocer, no les hace caso. Es decir, va por una política muy, muy particular. Y una de las cosas que va a querer hacer es mostrarnos, enseñarnos a los mexicanos cómo ser democráticos, cómo no utilizar la Fuerza Armada para llegar al poder, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Se convierte como en un paladín de la democracia y de la democracia, básicamente.
se llevaron a cabo autopsias de, no que yo sepa, no, se sabe porque los trajes fueron exhibidos de las balas y eso, pero no hay una autopsia que yo sepa de los cadáveres. Existen en los que de puño y letra de Huerta se llegara al asesinato de Madero y varios de sus más cercanos. No se sabe de... No, ¿quién deja de su puño y letra una orden de asesinato? Es decir, por ahí eso es... A ver, yo creo que ese es, por ejemplo, el sueño dorado de todos los que averiguan algo en los archivos sobre el 68, es encontrar la orden de el secretario de Gobernación o el secretario de la Defensa o el presidente de la República. No, bueno, esas cosas no suelen ocurrir. Se persiguió a los hombres que dieron muerte a Madero durante la época de Carranza, los encontraron y pues fueron los que declararon cómo se iban dando las órdenes de ejecución, ¿no? No sé. Creo que ya son todas. Creo que hay por ahí una que personalmente me interesa. Sí, dice, sí. Doctora, ¿por qué ningún diputado del Partido Católico fue apresado cuando ocurrieron las persecuciones? Porque fueron avisados que iban a prenderlos. Esa es la conclusión a la que se llegó. Es decir, cuando se sabe que la Cámara de Diputados se está enfrentando al presidente y que el presidente va a mandar al secretario de Gobernación a esa sesión, las sesiones de las cámaras sean diario, no como ahora que son 3 días a la semana. Eran todos los días, incluidos los sábados. Entonces, había ocurrido esto de que estaban en sesión permanente. Se sabe que van a recibir al secretario de Gobernación y no acuden los del Partido Católico. La conclusión a la que llegan los demás diputados es que ellos fueron notificados de que iba a ocurrir una cosa de estas y no asistieron. Una última pregunta de José Raúl. Dice, Huerta y su paso por la masonería. No, eso sí no me lo sé bien. ¿Para qué les miento, no? A ver, yo me voy enterando de eso. Madero era masón. Madero era un individuo muy especial, ¿no? Muy, muy especial. Es un heterodoxo, ¿no? Él es católico, es espiritista, es masón, es vegetariano, es homeópata, es decir, es toda una combinación muy rara, ¿no? Extraña, de diferentes ideas que él va ahí conjuntando, ¿no? Porfirio Díaz, pues lo sabemos también que era masón, pero de Huerta no lo sé, la verdad es que no lo sé. De hecho, parte del problema para estudiar a Huerta ha sido la desaparición de los archivos, eso pues una vez que lo vayan sabiendo, ¿no? Por ejemplo, para encontrar algo en Relaciones Exteriores hace muchos años, uno por Victoriano Huerta no encontraba nada, tenía que ir a la U por usurpador, ahí estaba el expediente en usurpador, para que veas las cosas, ¿no? Ahora, es un expediente donde solamente hay felicitaciones porque ocupa la presidencia, no es un expediente muy, muy completo. Y en casi todas las secretarías se perdió el material del periodo, que tiene que ver, pues eso, con el enfrentamiento, la destrucción de los materiales, ¿no? O el hecho de que algunas personas se lo hayan llevado también, ¿no? Mucha gente se llevaba sus archivos. Por ejemplo, el archivo de Pedro Lascurain, que es secretario de Relaciones Exteriores de Madero, y hay ausencia de esos papeles en la Secretaría de Relaciones, pues lo tienen en la familia de Lascurain. Y quien lo pudo consultar, se lo prestaron, fue Graciela Altamirano. Entonces, gracias a ella, tuvimos el acercamiento al archivo de Lascurain. Entonces, sí hay un problema real de fuentes, ¿no? Sí. Pues te queremos agradecer enormemente. Tienes muchas felicitaciones en el chat, ¿verdad? Cosa que, bueno, pues muy merecidas además. A
a nombre del Centro de Estudios te damos de veras las gracias y aprendimos muchísimo contigo Gracias. porque nos has dado una visión, al menos para mí, diferente de Victoriano Huerta. Así que felicidades por tus investigaciones y esperamos tenerte en otra ocasión aquí con nosotros. Muchas Claro, tú gracias. sabes, Manuel, que yo encantada de estar con ustedes. Muchas gracias. Es tu institución hermana, porque casi, Sí, como tú lo dijiste al principio, aquí estuviste estuve como ahí becaria, sentadita haciendo catálogos, rellenando haciendo que, fichas. ¿cómo Sí, no? Claro, a una claro, tarea claro. que a veces los jóvenes ya no hacen, ¿no? Ahora, pero pues que Pues nosotros como todavía hicimos. ahora se digitaliza lo más Claro, posible. claro, pero Esperamos, el problema es que aunque tú digitalices, en el momento que consultas, pues tienes que hacer un fichaje del material, ¿no? sí, Para sí, eso ha sin ayudado duda. muchísimo los catálogos. Sí, pues te esperamos con mucho gusto, Josefina. Por ahí, de Encantada, repente Manuel. yo eché una risita porque vi a tu nieta que pasó con alas. ¡Ay, mira, ahí está! Y de repente dije, pasó un ángel. Y por eso tuve una risita por ahí cuando estabas Esa exponiendo. es. Muchos saludos a tu nieta y nuevamente Hola. muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes y seguimos con este curso que ha sido todo un éxito. Gracias No, a los hiciste una suscriptores combinación, juntaste a todos los de la revolución de en la este revolución. curso. Sí, muy bien. Pues Felicidades. muchas gracias, Josefina. Un abrazo y un Hasta beso luego. fuerte a tu Igualmente. nieta, al angelito que se apareció por ahí. ¿Eh? Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.